Buenos días chicos, bienvenidos a nuestra clase 3 del segundo lapso. Hoy vamos a ver operaciones en Q y sus propiedades. Una primera parte, continuamos en la siguiente clase. Ante todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que fluya siempre en nosotros el conocimiento de la ciencia y la sabiduría que viene del cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a ver adición y sustracción de números racionales, operaciones combinadas de adición y sustracción con números racionales y algunos ejemplos. Adición y sustracción de números racionales. Podemos sumar y restar dos números racionales de acuerdo a dos casos. El primero, si tienen igual denominador, el resultado será un número racional cuyo numerador es la suma algebraica de los numeradores y el denominador será el denominador común. ¿A qué me refiero cuando digo suma algebraica? A suma de números positivos y negativos. Ya sabemos del primer lapso cómo hacer una suma algebraica. Si de repente tengo dos o tres números, bueno, puedo saber que signos iguales se suman, signos distintos se restan poniendo el signo del mayor, pero si ya tengo muchos números, es conveniente hacer la tabla, ¿se acuerdan? En una columna los números positivos, en una los negativos, sumo, y al final resto ambos resultados poniendo el signo del mayor. Esto es una suma algebraica. Entonces, para sumar dos fracciones con igual denominador, voy a dejar el mismo denominador y voy a sumar algebraicamente los numeradores. Es importante simplificar las fracciones siempre que sea posible. A partir de esta clase y hasta quinto año, hasta la universidad, hasta toda su vida, toda fracción que se pueda simplificar se tiene que simplificar. Así esté haciendo un ejercicio de suma, resta, multiplicación, operación combinada, una ecuación, geometría, lo que sea que yo esté haciendo, siempre que yo vea una fracción que se pueda simplificar, la tengo que simplificar. En las evaluaciones, fracción que no esté simplificada, eso les baja puntos, ¿ok? Todas las fracciones que se puedan simplificar se tienen que simplificar. Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos de suma de fracciones con igual denominador. Mantengo el mismo denominador, en este caso 7 novenos más 5 novenos tienen igual denominador, el 9. Mantengo el 9, sumo los numeradores, 7 más 5 es 12. Nuevamente, cualquier fracción que se pueda simplificar la tengo que simplificar. 12 novenos la puedo simplificar entre 3 y me va a quedar la fracción 4 tercios. 12 entre 3, 4 y 9 entre 3, 3. En la primera clase vimos cómo simplificar fracciones. Ok, tengo un segundo ejemplo, menos 4 tercios más 8 tercios más 1 tercio. Nuevamente tienen el mismo denominador, que es 3, dejo el denominador, que es 3, y sumo los numeradores algebraicamente. En este caso tengo el 4 que está negativo, más 8 más 1. Entonces, si yo realizo esa suma algebraica, me va a dar 5 tercios. No se puede simplificar, entonces lo dejo así. 20 sobre 40 más 60 sobre 80. En principio veo que las fracciones no tienen igual denominador y hasta ahora no hemos visto cómo sumar fracciones con distinto denominador. Pero yo observo que si yo simplifico entre 2 la fracción 60 sobre 80, me va a quedar 30 sobre 40. 60 entre 2 es 30 y 80 entre 2 es 40. Entonces voy a simplificar esta fracción, la simplifico entre 2 para obtener 30 sobre 40 y ya tengo dos fracciones con igual denominador, que es 40. Sé que mantengo el denominador y sumo los numeradores, 20 más 30 es 50. Pero como toda fracción que yo pueda simplificar la tengo que simplificar, entonces 50 entre 40, en el caso de que tengan números, por ejemplo 50, 40, 30, 300, 100, 10, podemos cancelar un 0 aquí con un 0 aquí y me va a quedar la fracción 5 cuartos. Pueden tachar el 0 con el 0 y queda 5 cuartos. O también pueden simplificar entre 10. 50 entre 10 es 5 y 40 entre 10 es 4. Es lo mismo. O también pueden simplificar, por ejemplo, primero entre 2. Me va a quedar 50 entre 2, 25, 40 entre 2, 20. Y eso lo puedo seguir simplificando y voy a llegar igualmente a la fracción
5 cuartos, ¿ok? Puedo simplificar como yo quiera, siempre que obtenga la fracción irreducible, que ya no se puede seguir simplificando, que en este caso es 5 cuartos. Inicialmente las fracciones no tenían igual denominador, sin embargo, simplificando una de ellas logramos que las fracciones tuvieran un denominador común para luego sumar los numeradores. Entonces ya sabemos, para sumar fracciones o restar, suma algebraica, de igual denominador, dejo el mismo denominador y sumo o resto los numeradores, según los numeradores sean positivos o negativos. Hago la suma algebraica. Observación. Nuevamente es recomendable simplificar las fracciones antes de realizar las operaciones. Yo puedo realizar mi operación y al final obtener una fracción que se pueda simplificar y simplificar la fracción al final hasta obtener la fracción irreducible. Eso es perfectamente válido. O también puedo simplificar todas mis fracciones antes de ponerme a hacer la suma, la resta, la multiplicación, lo que sea que me estén pidiendo. De esta segunda forma es más fácil, ¿ok? Simplificar todo antes de realizar las operaciones. Sin embargo, de las dos formas es válido. Lo importante es que su resultado sea una fracción irreducible, algo que no se pueda simplificar, porque cada vez que yo vea algo que se pueda simplificar, tengo que simplificarlo, a partir de hoy y para siempre. Ok, adición y sustracción de números racionales. Ya sabemos que podemos sumar y restar números racionales de acuerdo a dos casos. Ya vimos el primero, cuando tienen igual denominador. Vamos a ver qué pasa si tienen distinto denominador. Ok, tengo dos métodos para sumar y restar números racionales o fracciones con diferente denominador. El primero es el método del MCM. Se halla el MCM entre los denominadores, luego este se divide entre cada denominador y el resultado se multiplica por el respectivo numerador. Finalmente se realiza la suma algebraica, nuevamente, sumas o restas, en el numerador. Vamos a ver cómo es con un ejemplo. Por ejemplo, resolver y simplificar si es posible. 3 cuartos más 5 octavos menos 3 sobre 16. Entonces, ¿qué me decía? Bueno, halla primero el MCM entre los denominadores. Es decir, tengo que hallar el MCM entre 4, 8 y 16. Este será el nuevo denominador común. Si yo hallo el MCM entre 4, 8 y 16, como lo aprendí en el primer lapso, descomponiendo en factores primos, tomando los comunes y no comunes con el mayor exponente, perdón, me va a dar que el MCM es 16. Entonces, ya hallé el MCM entre mis denominadores, que es 16. Luego me dice, vas a dividir el denominador común entre cada denominador y luego multiplicarlo por cada numerador. Es decir, 16 entre 4 me da 4 por 3, 12. Luego 16 entre 8 es 2, por 5 es 10. Fíjense que estoy manteniendo los signos. Este tenía signo positivo, le mantuve aquí el signo positivo. Y por último, 16 entre 16 es 1 por 3, me da 3. Y como estaba negativo, mantuve aquí el negativo. Por último, realizo la suma en el numerador. 12 más 10 menos 3 me da 19. Y mi denominador, que es 16. Esta es una fracción que no puedo simplificar, entonces se queda ahí. Voy a repetir el procedimiento. Hallo el MCM entre los denominadores. En este caso el MCM entre 4, 8 y 16 es 16, como lo aprendí el lapso pasado. Luego divido entre los de abajo, multiplico por los de arriba. 16 entre 4, 4 por 3, 12. 16 entre 8, 2 por 5, 10. 16 entre 16, 1 por 3, 3. Y aquí tengo que mantener los mismos signos que tenían mis fracciones. Mi resultado en este caso es 19 sobre 16. Otro ejemplo, resolver y simplificar si es posible. Tengo 8 quintos menos 26 sobre 15. Hallo MCM entre los denominadores, es decir, MCM entre 5 y 15, y ese va a ser mi nuevo denominador. En este caso el MCM entre 5 y 15 es 15. Luego, ya sé que ese va a ser mi denominador común, y voy a agarrar y voy a dividir 15 entre 5, 3 por 8, 24. Aquí está positivo, positivo. Y 15 entre 15, 1 por 26, 26. Como aquí está negativo,
negativo. Entonces luego resuelvo el numerador, 24 menos 26 es menos 2. Recuerden que signos distintos se restan y se deja el signo del mayor, entonces menos 2 y el denominador que es 15. No se puede simplificar, lo dejo hasta ahí. Ese era mi primer método para sumar números racionales o fracciones con distinto denominador. Hallo el MCM y luego realizo la división y la multiplicación para por último sumar los numeradores. Mi otro método para sumar o restar números racionales con distinto denominador es el método del producto cruz o el método de la carita feliz. Pero este método solo me sirve cuando tengo dos fracciones. Vamos a ver cómo lo hago con un ejemplo. 2 tercios más 6 séptimos. Lo que voy a hacer es literalmente una carita feliz. Voy a multiplicar 2 por 7, 14, luego 3 por 6, 18 y luego la boca. 3 por 7, 21 en la parte de abajo y resuelvo los numeradores arriba. 14 más 18 me da 32 y en la parte de abajo 21. No la puedo simplificar, entonces lo dejo hasta ahí. ¿Ok? Hago la carita feliz. 2 por 7, 3 por 6 y la boca. Solo me sirve cuando tengo dos fracciones. Si tengo ya 3 o 4, tengo que utilizar el método del MCM. Vamos a hacer este ejemplo.